Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad tenemos la continuación de aquel video que se encuentra en el canal en donde abordamos parte de ese legado que nos dejó Pedrito Altamiranda en torno a la reflexión crítica y musical, a la par de literaria, de los problemas que afectan a las naciones producto de prácticas corruptas que buscan hacerse eternamente con el poder y lógicamente crean modelos de corrupción que a lo largo de los años se han internacionalizado e incluso lastimosamente parecen ser parte del ADN de muchos países. En el día de hoy vamos a hablar de dos canciones. Igual que siempre, cuando hablamos de la música desde ese aspecto literario, tienen la canción en la descripción de manera que puedan escucharlas primero y después volver a este video. La primera es conocida como Los Legisladores o Relevo Generacional. El tema de esta obra nos refiere a ese cambio que se da a lo largo del tiempo hacia una nueva generación. Sin embargo, no siempre esto es positivo. Nos dice el autor: relevo generacional. Ayer robaban los viejos, ahora le toca a la juventud. Es decir, esta nueva generación que es formada bajo esos modelos continúan con las mismas prácticas que sus antecesores. Por eso que muchas veces se vende la idea de que habrá un cambio, pero terminamos viendo las mismas caras y los mismos resultados. Por esta razón recomiendo que primero escuchen el contenido del anterior video sobre la canción Cambio y podemos comprender cómo estos sistemas no varían a lo largo de los años. También dice: se ahogaron viejos maleantes, ahora otros lo vienen a reemplazar. Es decir, ustedes a veces ven en un partido, y esto se aplica a cualquier país del mundo, que la dirigencia o los encargados de ese colectivo están acusados de corrupción e incluso han sido condenados. Y a pesar de eso, llegan nuevas personas que se plantean como esa sangre nueva y alejada de todo lazo con los anteriores gobiernos, e igualmente hacen lo mismo o incluso peor. También la obra nos habla de ese ausentismo de los políticos o personas que están puestas en cargos meramente políticos, que a pesar de no ir, igual cobran. Esto nos lleva a conceptos como el de las botellas, que si usted observa esto desde otro país del mundo, son aquellas personas que no van a trabajar e incluso así cobran y se presentan en el día de cobro sin hacer ningún trabajo, meramente por designación de algún político con poder. También hay una parte que, como sabemos, teniendo presente lo que ya hablamos con anterioridad, Pedrito Altamiranda le gustaba jugar con el lenguaje, y precisamente esto se comprende porque hacia allá estaba su formación académica. Por eso nos dice que al pueblo cada 5 años Santa Claus les trae su tusa
y a ellos su 4x4, querida, coima y partida circuital. Lógicamente la canción es más explícita. El concepto de querida se refiere a una persona o personas que se tienen fuera del matrimonio, mientras que coima se refiere a sobornos o pagos por fuera con fines de tráfico de influencia o la comisión de algún hecho ilícito. Y la partida circuital, por lo menos en Panamá, es esa que durante muchos años fue objeto de análisis y críticas, donde se le daba a los señores diputados una serie de beneficios y esos dineros los agarraban y hacían y deshacían con ellos, y como es lógico, los malversaban hacia fines egoístas o para favorecer a sus allegados. El doctor también nos dice: para hacer este AMPA, la trampa viste marca impunidad y la corte los declara absueltos, monjas de la caridad, Sor Semis. Aquí nos quiere decir primero que el concepto del AMPA, la Real Academia Española lo define como conjunto de los maleantes, especialmente de los organizados en bandas y con normas de conductas particulares. La impunidad, lógicamente, es que no responden por sus delitos cuando se les descubre, y ese tema de que la corte los declara sueltos es una crítica al sistema judicial de Panamá, porque la Asamblea juzga a los magistrados de la Corte Suprema y la Corte Suprema juzga a los diputados. De igual forma, el presidente es juzgado por la Asamblea. Entonces, en esta práctica, al final del día, es bien sabido que unos se perdonan los pecados de los otros en cuanto a delitos, y no se puede hacer absolutamente nada producto del sistema vigente en el país a nivel constitucional. Finalmente, en esta obra nos dice: si algo hemos de morir, será de mansa diarrea, imposible digerir lo que hablan las bestias en la asamblea. Elemental en todo su aspecto, porque es bien conocido en cualquier latitud que los representantes ante las cámaras legislativas de los países no siempre son los mejores en diversos aspectos, sino que llegan a esos puestos por el clientelismo, corrupción u otras prácticas desleales. Continuamos este análisis con una segunda canción del autor titulada Limpio pa' qué, en la cual nos dice: la vergüenza se ha perdido, ayer era un gran honor el tener limpio el apellido, pero eso pasó de moda y ahora la satisfacción es decir con gran orgullo: mi viejo es alto ladrón. Todo nos lo dice tal cual la letra. Aquí puedo aportar que ustedes ven cómo de esa clase política que hemos hablado colocan a sus hijos o sus familiares y se continúan estas prácticas, y si no salen en las elecciones se les da algún premio, como nos dice el autor. Se le envía a embajadas o consulados a algún lugar del que nunca sabremos, pero ahí están llevándose los dineros de la nación. Otra frase fundamental que es parte del coro nos dice: para vivir bien saoco hay que robar como loco. Es decir, piensan que durante el tiempo que estén en el gobierno y antes de que salga a la luz todo lo que han hecho, tienen que llevarse todo cuanto puedan, de manera que sobrevivan ellos, sus hijos, nietos y cuantas tantas otras generaciones, con esos casos que hemos escuchado
escandalosos de corrupción por todo el mundo. Es triste, pero es cierto. Y muchas veces no se recupera el dinero. Otra parte de la canción nos dice: se vive de la mordida. Es un robo disfrazado. Por eso, tú funcionario, nada de excusas, hermanón. Ahora que estás en la papa, sales con tu millón. Por todos lados se realizan estos delitos y los hemos escuchado, como el caso del peculado. Lo que nos lleva a lo siguiente: palmaleante es la modelo, a veces. Esa es la filosofía. De un sueldo hay que hacer fortuna, claro, con la plata del pueblo hoy día. Y te dicen: otros roban, yo no me voy a quedar atrás, si al final no va a pasar nada en la tierra de Alibaba. Este último que se menciona es un personaje que se menciona en los cuentos de las 1001 noches, donde se describe la historia de él y los 40 ladrones. Él era humilde, generoso, simplista y se merece un video propio. A lo que vamos, relacionándonos con el tema, es que al final del día hay ladrones por todos lados. Y esa es la justificación. Si otras personas lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Triste, pero ocurre. Y cuando les preguntan, dicen: no, esos son regalos, son donaciones, son esto y lo otro. Pero al final del día, nada es lo que aparentan que sea. Vamos a la siguiente frase. Hoy te robas medio mundo sin que al resto ya le importe. Y yo encuentro eso normal si hoy se roba por deporte. Es decir, se ha hecho lastimosamente una práctica normalizada. Antes hablaban de hurtos al Estado por miles de dólares. Hoy millones e incluso miles de millones. Cada día aumentan y no hay límites para la ambición y la codicia de lastimosamente muchos de los gobernantes que existen en el mundo. El autor señala algunos casos en la canción anterior. Por ejemplo, mencionó el caso Semis. En esta menciona el caso de los casinos, el IDAN, el IRRE y Bandán. Todos casos polémicos ocurridos en Panamá y que al final del día tuvieron una solución, de acuerdo a lo que determinaron los organismos jurisdiccionales. De manera que si es la verdad lo que se determinó ahí o no, recuerden que el proceso se basa en lo que consta en el expediente y eso es lo que ellos toman como la verdad. Por lo que al final del día fue lo que se probó. No se puede decir que la verdad del proceso es la verdad de la vida, porque no todas las pruebas llegan. Pero eso es un tema que es interesante porque el autor también menciona Cofina, Cerro Colorado, el tema del seguro social. Y por hablar de esos temas muchas veces demandan a las personas y las acusan de injuriar o calumniar a otras, y no es el objetivo de este video, solamente reflexionar. Al final de esto el autor dice: y el pueblo trabaja. O sea que a pesar de todos los escándalos que ocurren a lo largo de la historia y todo ese dinero que va para otras personas, el pueblo sigue en la misma situación. Y termino con la frase insigne de esta canción: ey cha, tumba todo el bille que pueda, porque limpio, ¿pa' qué? Al final del día, el mundo, que es una de las críticas más mordaces que hace Pedrito Altamiranda en su obra, se ha convertido en meramente materialista, donde lo único que interesa es qué dirán de mí, con qué carro llego, con quién me caso, dónde estudian mis hijos, y no importa si eso viene del dinero del Estado, no interesa
quien esté muriéndose de hambre o quien sufre las penurias. A esas personas solo les es importante su bienestar y el de los suyos. Y lastimosamente así no puede ser la política. Entonces debemos abrir la mente ante estas situaciones y la reflexión del día de hoy es aprender a identificarlas de tal manera que rompamos con las cadenas de la corrupción. Si en algún momento usted que me escucha ha estado en la política o estará, piense por el bien de algo mayor, por construir algo verdadero y no se quede meramente pensando en subir al poder para enriquecerse, porque hay muchos tipos de poderes como ya hemos abordado en otras ocasiones, pero no hay nada más triste que aquel que no se gana el dinero por su propia cuenta y en el caso que nos menciona el autor se apropia de proyectos que eran de beneficio social y se quedan con esos bienes. Eso es lo que debemos combatir. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que más personas conozcan la obra de Pedrito Altamiranda y podamos seguir reflexionando sobre las actuaciones de nuestros gobernantes. Te espero la próxima.